Y estamos. Hola, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes para esta nueva sesión clínica en línea de la Federación Mexicana de Rugby. Y esta noche vamos a estar hablando de variables del entrenamiento con Rubén Duque, quien nos irá guiando con este valioso tema para nuestros entrenamientos como entrenadores y también como una guía para los jugadores de cómo llevar un entrenamiento y cómo buscar los elementos para que sea más provechoso para todos. Entonces, pues buenas noches, Rubén. Un gusto tenerte nuevamente y bueno, pues empezamos. Hola Eri y muy buenas noches a todas y a todos y gracias por estar una vez más en una de las clínicas de la Federación Mexicana de Rugby. Mes de abril fue muy dedicado a todo lo técnico, mes de mayo más a la parte de desarrollo, pero sí es cierto que en esta parte de desarrollo queríamos dejar una pequeñita parte en la que hablar de cómo podemos generar esos entrenamientos para entonces producir los mejores jugadores y las mejores jugadoras posible. Para ello, bueno, hemos hecho una presentación que nos va a estar guiando. Cuando hablamos de variables del entrenamiento, yo la verdad que la primera vez que escuché esto, no sé si fue como el año 2003, 2002, algo así, de la mano de David Carreras, el que llevaba, bueno, es parte del profesorado de la Universidad del Deporte en Lleida, en concreto de la asignatura de rugby y otras más. Y me pareció muy, muy interesante porque creo que hasta que no somos capaces de diseccionar en partes qué componentes son los que forman una estructura o el diseño del entrenamiento, cuáles son los pilares y los cimientos sobre los cuales poner todas las herramientas posibles al servicio de esos jugadores o esas jugadoras, creo que no vamos a ser capaces de sacar todo el petróleo que podemos sacar de cada sesión de entrenamiento. A mí, la verdad, de hecho, me ataca bastante, me sale sarampión y de todo cuando veo que hay entrenadores que no se preparan sus entrenamientos. Y lamentablemente sucede esto y sucede con cierta frecuencia. Así que espero que el día de hoy sirva para incentivar a aquellas personas que no organizan sus entrenamientos a que sepan cómo lo puedo organizar, porque muchas veces no hacemos las cosas o a veces es porque no podemos, porque no sabemos o porque no queremos, ¿no? Pero que aquí se lleven un poquito de motivación para descubrir qué pueden hacer y sobre todo cómo pueden hacerlo para que desde entonces empiecen a planificar sus entrenamientos con sentido y con alguna metodología que puesta en práctica les pueda ayudar para elevar poco a poco el nivel de juego de sus jugadoras y jugadores. Vamos a compartir pantalla y les compartimos la presentación que hemos hecho. Eri, avísame cuando la veas, porque yo a partir de ahora no voy a ver nada de lo que salga en pantalla, así que tú vas a ser como el perro del ciego, tío. Así que avísame. Ya está Rubén, y Genial. bueno, qué bueno que das esa introducción, porque como bien comentas, una de las partes más valiosas, pues es no solamente que el entrenador se esté retando continuamente, sino que también sea para el beneficio de los jugadores y para todos los involucrados, ¿no? El que el entrenador se mantenga actualizando, tratando de planear y generar nuevos ejercicios de acuerdo a las capacidades de sus jugadores, pues les da a los jugadores ese plus de ir sabiendo que lo que se va a trabajar es directamente enfocado en ellos y no algo genérico, ¿no? Entonces... Claro. Y además eso, Eri, con lo que comentas, creo, hay un principio fundamental en la pedagogía, en la enseñanza, que es el efecto motivación de la variedad. Todos nuestros entrenamientos tienen que tener la mayor variedad posible. El hecho de tener variedad ayuda a que el jugador pues deje de sentirse cómodo y se tenga que cada martes o cada jueves o cuando entrenes vaya con un instinto de motivación a ver qué va a pasar. Y sobre todo, aparte de la variedad, cuando sabes que tu entrenador lo que ha diseñado lo ha hecho en base a un estudio previo que va directamente enfocado a que tú consigas mejorar algún área importante tuya personal y o del equipo para que como colectivo y como individuo se vaya creciendo. Con lo cual, imagínate si somos capaces de cada martes y cada jueves hacer relevante nuestra sesión de entrenamiento y motivante, porque es diferente cuando entrenas constantemente los mismos ejercicios, tiende la gente a aburrirse, ¿no? Esto lo hablaremos luego al final
En las últimas slides hablaremos de Mihaly Csikszentmihalyi, cómo él trabaja una herramienta del flow, que no la enfoca directamente al deporte, pero que a mí se me hizo, cuando la vi por primera vez, una herramienta fantástica para modular un poco las competencias de nuestros jugadores, el nivel de exigencia de las tareas y cómo podemos hacer que estén siempre motivados y que sean entrenamientos retadores y, sobre todo, relevantes, que todo lo que entrenen ahí tenga un porqué y un para qué directamente relacionado a lo que pueden hacer para mejorar. Entonces, empezamos. Para mí, el entrenador, la entrenadora, y esto es una pequeñita parte del contenido de nivel 1 de entrenador de la Federación Mexicana, porque ni siquiera está en el de World Rugby, lo metimos a raíz de aquel dibujito que compartí, que vi, que mencionaba antes, de David Carreras, pero ahora lo que hacemos es extender un poco esa parte para entrar un poquito más a detalle. Siempre decimos en los cursos de formación que el entrenador o la entrenadora es un arquitecto de escenarios. A mí la verdad que la labor de entrenar, la labor de planificar y diseñar se me hace muy compleja porque hay 1000 factores que tenemos que tener en cuenta, pero cuando somos capaces de que haga clic, haga match, la verdad que el efecto que tiene sobre el aumento del rendimiento o aunque sea del aprendizaje es brutal. Lo primero que te quiero recomendar es que no copies, modela, adapta o diseña tú algo nuevo. ¿Qué queremos decir con esto? Tendemos, y lo hemos hecho todos, y de ir a buscar el drill más exitoso de los All Blacks, de Inglaterra, de Sudáfrica, del que esté de moda, y si podemos pillar algo en internet, agarramos, lo vemos, lo copiamos y lo bajamos a nuestro entrenamiento. ¿Es mejor que nada o es mejor que no planificar? Lo que sí es cierto es que no creo que te vaya a servir mucho porque ese ejercicio seguramente esté diseñado para esos jugadores en concreto, para ese momento de la temporada en concreto y en función del rival que tienen seguramente el fin de semana. Y ahí estamos hablando de características físicas de tus jugadores, características técnicas, mentales, características del contrario contra el que van a jugar, momento de la temporada, de si es de pretemporada o si es de competición o si es ya del pico de alto rendimiento antes de una final. Entonces, no copies, sí agarra eso que has visto y digo, bueno, con esto, ¿cómo lo puedo yo hacer adaptable al nivel de mis jugadores? Y para eso tienes que conocer su nivel de competencia, su nivel de preparación física en ese momento, a nivel de carga mental, de rivales que tengas, etcétera. Y ahí podrás validar si ese ejercicio ha adaptado con ciertas cosas que te vamos a comentar ahora, podrás utilizarlo o no. En cualquier caso, creo que está bien buscar, no para copiar, sí para modelar y tratar de hacer ajustes a lo que hayas visto para que sea adaptable a tu equipo y principalmente lo que creo que funciona es diseña tú tus propios ejercicios porque además siempre vas adquiriendo experiencia y ya te vas a ir haciendo tu propio libretita de ejercicios que han funcionado con unos jugadores, cuando no, y eso te va a llenar de mucha experiencia para poder avanzar. Entonces, deja de copiar, modela y adapta o, si es mejor, todavía mucho mejor, diseña tus propios entrenamientos. Ahora, esto va un poquito relacionado a lo que te comentábamos antes. ¿Qué necesita? ¿Cómo voy a buscar o dónde busco? ¿Cómo puedo yo o en base a qué puedo modelar y adaptar o diseñar mis propios entrenamientos? Aquí te dejo algunos datos esenciales para mí. La verdad que cuando con selección, por ejemplo, tratamos de diseñar un entrenamiento, sea la sesión que sea, lo que vamos a buscar con esa lupa es qué tenemos que observar para entonces diseñar, porque diseñar a lo estúpido, la verdad, no sirve absolutamente para nada. Y no diseñar o no planificar, como dice la frase, no planificar es planificar el desastre. Entonces, ¿qué criterios son los que nos van a ayudar a planificar? Mira, primero que nada, ¿te acuerdas que hemos estado hablando durante todo el mes de abril muchísimo sobre el tema de los principios del juego? Esos cajoncitos en ataque y en defensa que te ayudan a identificar cuando veas tu entrenamiento, cuando veas tu partido, en qué cajoncito es el que tienes que abrir y con lupa observar qué no está funcionando. ¿Te acuerdas que había ataque-defensa, que era avanzar, que era continuidad, que era generar presión para marcar o era avanzar y en defensa era avanzar para detener el ataque, generar otra vez esa presión para entonces recuperar y ya se generaba ya pasabas a atacante, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas, después puede haber subapartados, ¿no? Pero ¿cuáles de esas grandes ramas son en las que está fallando mi equipo para entonces, con lo que yo observo, a partir de ahí ver cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad y entrar a trabajarla?
La otra es cuáles son las habilidades básicas que están fallando. ¿Te acuerdas que compartimos 4 habilidades básicas en el mes de abril? Y si no, vete al YouTube, creo que todavía están colgadas por ahí. Si es que, no sé, yo creo que todavía están colgadas, y si no, en la plataforma, en la página que generó Gabriel Enani de formación, por ahí tiene que estar la presentación. Pero recuerda que hay muchas habilidades, pero estamos trabajando en la selección básicamente 4, que era el 1 contra 1, era el pase-recepción, el tackle y el rack. Vale, pues y además lo diseccionamos en puntos clave en función de si era la fase de preparación, fase de ejecución o fase ya final. Y ahí tenemos palabras clave y puntos clave muy específicos que tú podrás entrar a ver dónde están fallando tus jugadores en función de eso que estás observando, ¿no? El otro factor sobre el que puedes contrastar es el de los roles funcionales. También hicimos una charla, una clínica que hablaba de las habilidades básicas y la diferencia con los roles funcionales y con los roles situacionales. Los roles funcionales son aquellos que no necesariamente todos los jugadores deben de saber hacer con excelencia, como sí lo son las habilidades básicas, que son aquello que sí debe de saber hacer todo el mundo. Un rol funcional, recuerda, pues el lanzamiento del hooker, la patada a palos, el pase del medio scrum, la posición del pilar en el scrum, etcétera. ¿Vale? Igual ahí con puntos clave, evaluar cómo está. Evaluaciones de jugadores. También compartimos en una de las clínicas cómo puedes evaluar a tus jugadores en función de la posición. Ahí compartimos también unas fichas que hemos utilizado en algunas ocasiones con selección. Igual, entrar a evaluar y cuál es tu modelo de juego, cuál es tu estrategia de juego. Y en función de esto, contrastas lo que estás observando en el partido o en el entrenamiento. Si tienes posibilidad encima de tener cámara en el entrenamiento, mucho mejor. Sé que está limitado. Si no, pues observando vas a entrar a poder averiguar cuál es la idea que tú tenías, qué es lo que está fallando de tu modelo de juego, comparar, y ahí podrás sacar qué es lo que necesita tu equipo para poder entrenarlo en la siguiente sesión de entrenamiento. Recuerda qué es lo urgente y qué es lo importante. Yo entraría a trabajar lo importante, no tanto lo urgente, y a veces lo que cruza entre urgente e importante, porque sé que cada fin de semana es urgente e importante muchas cosas, pero te invito a que entres a seleccionar muy bien y a tener unos criterios para priorizar, ¿vale? Bien, una vez que ya has identificado cuáles son las necesidades de tu equipo, aquí te aparecen lo que hemos llamado las variables del entrenamiento. Hemos modernizado un poquito la imagen que teníamos, que yo creo que es de ese año 2000, no sé, 2 o por ahí 2003, pero aquí es un poquito todos los componentes que cuando lo metes en la coctelera, al mezclarlos tendría que salir el entrenamiento perfecto, ¿no? Para tus jugadores o para tus jugadoras. Y vamos a entrar un poquito en detalle para que identifiques qué es cada cosa. Y de hecho aquí está nuestro científico, que es el que va a tener que hacer magia con todo esto para mezclarlo y sacar la actividad más adecuada para esos jugadores o jugadoras para ese momento en concreto, ¿no? Son estos, es el tiempo. Cómo utilizas el tiempo, vamos a entrar en detalle en cada uno, cómo utilizas el tiempo, cómo utilizas el espacio, cómo inyectas la actividad, es decir, cómo pones en lanzamiento la actividad y la pelota, cuál es la relación de fuerzas entre ataque y defensa en cuanto a número, en cuanto a velocidad, en cuanto a tamaño, cómo diriges o cómo gestionas la actividad y reglas que pongas en cada una de tus actividades, ¿vale? Antes de entrar a hablar de cada una de estas variables, mira, las actividades, como pone aquí, las actividades que diseñemos han de facilitar que este proceso que está a la derecha de la imagen cada vez sea más ágil, cada vez sea más rápido, y esto va a facilitar que tus jugadores o jugadoras tarden menos en identificar, en tomar decisiones y en ejecutar. Cuando eso se agiliza, las cosas se terminan haciendo sin pensar, que al principio sabemos que tenemos que pensar mucho lo que hacemos, después un poquito menos, y ya cuando tomamos mucha práctica lo hacemos casi de manera inconsciente, ¿no? Y es hacia lo que tenemos que tender. Y estos 4 puntos son los siguientes: pues observar, evaluar, decidir y actuar. ¿Qué es observar? ¿Qué tienen que observar los jugadores? Tienen que tomar información de, por ejemplo, cuántos somos nosotros contra cuántos hay delante ahora mismo, en este momento en concreto, que 2 segundos después habrá variado, ¿vale? Por eso tenemos que ser ágiles en la toma de decisión. Pero primero que nada, debo saber identificar cuántos somos, dónde estamos en la cancha, cuál es la relación de fuerzas entre tamaños, somos rápidos contra lentos, lentos contra rápidos, el espacio es ancho, es corto,
quién soy yo en función de todo esto, ¿no? Incluso cuál es la posición corporal del que está enfrente mía. ¿Está ya agachado para ir al combate? ¿Está erguido todavía? ¿Cómo le puedo yo entonces atacar, ¿no? Entonces, observo cuál es lo que tengo yo delante, qué modelo tengo en ese momento delante. Ahora, después evalúo, he observado y evalúo. ¿Evaluar qué es? Tengo una información muy detallada de lo que está pasando en este momento, pero tengo en mi cabeza un patrón que viene prácticamente de la experiencia acumulada que yo tengo como jugador o como jugadora. Puede ser a través de modelos que yo haya visto en televisión, en YouTube, en canales cualquiera que sea, y de hecho cada vez se está entrenando mucho más en el alto rendimiento, están aprendiendo a entrenar a través de observar imágenes, incluso hay estudios que en algunos clubes están poniendo ya que hasta utilizan juegos de consola donde pueden recrear movimientos propios del club. Bueno, esto, en el caso del Toulouse, estaban haciendo alguna cosa así. Están tratando de ver cómo están jugando, incluso con un juego de consola, con sus propios movimientos del club, ¿no? Para memorizar a través de la vista desde ángulos diferentes, ¿no? Bueno, esto en programación neurolingüística se llama metaposición, ¿no? Estar asociado o disociado. Es decir, lo veo yo en primera persona, asociado, o me salgo y me disocio como si tuviera una cámara que me está observando y eso te ayuda a tener más amplitud de visión, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle ahora de esto. Lo que sí es cierto es, observo algo, lo contrasto con respecto a un modelo mental que yo tengo como correcto por la experiencia adquirida mía en entrenamientos, viendo videos o experimentando en un partido, y ahí ya es cuando lo pongo junto y toca el siguiente paso, que es el de decidir de todas esas opciones que tengo, cuál es la que creo más relevante para tener éxito. Y una vez que he decidido, ya la ejecuto. Que la ejecución al final es el gesto motriz, físico, técnico, que es el resultado de esa cascada de decisiones de observo, lo evalúo, lo contrasto, decido y entonces hago. Vale, eso que ahora hemos tardado 4 minutos en explicar, en la cabeza de un jugador, una jugadora tiene que pasar en milésimas o décimas de segundo. Entonces, cuanto más escenarios seamos capaces de generar en un entorno de entrenamiento que sean lo más reales posible con respecto a sus escenarios de juego, los jugadores o jugadoras van a tener la capacidad de tener rápidamente una observación, van a comparar con un patrón, van a poder decidir y hacer, y obviamente después está el que ese hacer vaya en consonancia con la calidad técnico-táctica que requiere esa decisión que se ha tomado, ¿no? Esto es nuestra función como entrenadores, ayudar a que este proceso sea lo más ágil posible y en unas distancias de jugador contra jugador muy pequeñas. Eso es lo que diferencia el alto nivel. En el bajo nivel, la toma de decisión se produce en una distancia amplia. La toma de decisión en alto nivel sucede con una distancia muy cortita. Entonces, esto requiere todavía mucha mayor agilidad. Y bueno, no vamos a entrar en temas de entrenamiento visual y demás, de otros experimentos que han hecho Fórmula 1, etcétera, pero todo vale, es decir, ayuda a tus jugadores a que puedan evaluar utilizando un montón de herramientas, también lo visual, videos y etcétera. No vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero lo que sí es cierto es que esto tiene que ser muy ágil y tenemos que trabajar, como pone aquí, los componentes cerrados, que vendrían a ser las habilidades básicas, es decir, no hay toma de decisiones, es pura mecánica de cada uno de los pasos y puntos clave. Los componentes abiertos, que es, eso sí, ya es el observo, el evalúo, decido y hago, o los componentes integrados, que vendría a ser esa toma de decisiones, lo que llaman los 3 espacios, espacio cercano, espacio medio y espacio lejano en la cancha, es decir, movimiento general del juego, situaciones casi reales del juego, donde hay toma de decisiones y ejecuciones tácticas y técnicas. Y como siempre hemos dicho, vamos de fácil a difícil, de conocido a desconocido, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo esto funcione utilizando las variables del entrenamiento, que son las siguientes? Pero antes de empezar con la primera, y para no quedarme sin aire, Eri, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer? No, Rubén, ahorita no hay todavía preguntas. Hay varios saludos de la gente que fue entrando al principio y ahorita nos mandan otros saludos otros compañeros. Pero no, básicamente creo que es muy, muy relevante lo que comentabas, ¿no? La diferencia que hay entre el nivel básico de iniciación o de principios antes de llegar al alto rendimiento y aún en el alto rendimiento comparándolo con los equipos profesionales,
Lo que va cambiando son los tiempos de reacción. Entonces, lo que decías, de nada nos sirve copiar algunos ejemplos o copiar algunos ejercicios que no están diseñados para nuestros jugadores, porque las capacidades que tienen nuestros jugadores en este momento, para el nivel que tienen, la competencia, el momento de la misma, pues no está adaptada a esos ejercicios, ¿no? Entonces, tiene su valor revisarlos, aprenderlos, tratar de extraer la parte positiva para aplicar, adaptar o rediseñar para las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Y como lo decías, es un tema que con la práctica y con ir haciendo y haciendo y haciendo otra vez, pues vas generando tu propio librito que después puedes recurrir a él para presentarlo con mejores aprendizajes, modificarlo de acuerdo al grupo que tengas. Y bueno, de todo esto, esas son las bases, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver, entiendo, lo específicamente, ¿no? Entonces, sí, cada una de ellas, cada una de las variables. Y aparte del librito, sí, que una vez que te generas el librito, lo que también te puedo decir es que cuando trabajas bajo este sistema de tener estas variables de entrenamiento siempre en tu cabeza, al final te vuelves una bestia de diseñar, o sea, de verdad, después, al principio cuesta, pero después vas haciendo así los entrenamientos con una velocidad, lo diseñas con una velocidad brutal, después los puedes gestionar y los puedes liderar con una agilidad enorme y con el enfoque que quieras dar. Es como todo cuestión de práctica. No olvides la regla aquella de las 10.000 horas, que para alcanzar la maestría en algo tenemos que acumular 10.000 horas haciendo ese algo. Entonces, pues mira, que sea un buen momento para empezar esta cuarentena y a partir de ahí a poner en práctica. Y vamos con la primera variable. La primera variable es la del tiempo. ¿Qué tiene que ver aquí el tiempo? Como pongo aquí que les lanzo algunas preguntas, cada una de estas variables pues casi infinita, ¿no? Pero aquí pongo algunos puntos relevantes. Por ejemplo, el tiempo tiene que ver con cuánto tiempo das para realizar una determinada tarea. Que a veces trabajamos sin tiempos. A veces dice, bueno, si sabes que cada actividad va a durar 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no lo sé. Y está bien, pero además de ese tiempo que lo tienes que tener contemplado para organizar, obviamente, tus ejercicios en bloques, lo que te invitamos aquí es que también utilices el tiempo como un factor de presión. Es decir, tienes que realizar esta tarea en menos de 10 segundos. Entonces, cuando utilizas esa temporalidad, al jugador le genera presión. Y es que es justamente lo que tenemos que trabajar. Recuerda, vamos de fácil a difícil. Si por decir una chorrada, si tienen para hacer, no sé, 40 pases, por decir una chorrada, 20 segundos, ¿vale? Pues empieza por 25, después retales a 20, después retales a 15, después retales a 10, a 12 y vas a ir viendo cómo el jugador va incrementando su atención, que la atención hoy en día es casi el coeficiente intelectual del siglo XXI por el desmadre que hay de desatención. Ayudemos a que nuestros jugadores tengan atención de nuevo. Entonces, minimicemos algunos parámetros como el del tiempo para que tengan atención sobre cosas muy concretas, foco sobre cosas muy concretas y la necesidad de hacerlo rápido. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Vas a permitir que ese trabajo que decíamos antes de observo, después contrasto con la imagen, decido y actúo, cada vez sea mucho más ágil. Entonces, modula los tiempos, mete también el tema tiempo para realizar ciertas acciones, ¿no? Esto impacta en la presión. Después ya lo que sí normalmente se hace, ¿cuánto tiempo por actividad? Y mi recomendación es que cada una de tus actividades, cada vez que la ejecutas, la vayas comprimiendo en el tiempo. Cuando haces una actividad durante un tiempo muy prolongado, puede ser incluso perjudicial. Entonces, trata de que si ya más o menos lo han hecho o has repetido esa actividad en algunos momentos pasados, cada vez dale menos tiempo, pero eleva el nivel de la exigencia de la actividad, ¿vale? Aunque reduce el tiempo. Y después también, ¿cuánto descanso les dejo? A veces esto ni lo tenemos planeado. Y fíjate que cuanto menos descanso des, aquello de, bueno, vayan a tomar agua, ¿no? Y ese agua termina siendo una tertulia entre los jugadores contándose qué han hecho el fin de semana. Entonces,
tratemos de que esa parte también esté controlada, esté medida. Tienen 30 segundos, tienen 1 minuto para ir al agua y regresar. No sé, si el agua está lejos, por lo que sea, no tiene nadie que les pueda ayudar con el agua, ¿no? En la selección tenemos la fortuna de que sí hay gente que nos ayuda con todo esto. Pero si no lo tuvieran, no sé, tienen 1 minuto, 30 segundos, 45, de tal manera que sea un descanso, pero sea activo. Van y vienen en velocidad. Entonces, esta parte también da mucho dinamismo a tu entrenamiento, o por el contrario, puede ser que sea tedioso, que mira, los entrenadores que no se preparan los entrenamientos normalmente los tiempos lo descontrolan por completo porque es de lo último que se quiere adueñar, porque eso implica planeación. Entonces trata como buen entrenador planificador, planificador del éxito, no del fracaso, gestiona tus tiempos, al menos proponle actividades concretas a este tipo de cosas, introduce también la parte del tiempo. Después están los entrenadores que son persistentes y se le va un poco la olla con los tiempos, pero de eso no vamos a entrar a hablar. No toquemos el tema, no toquemos este tema. No, mi gran ¿cómo se llama? Talón de Aquiles. Bien, pasamos al tema de cómo gestionamos los espacios. Hemos visto el tiempo de las actividades, tiempo de meter presión para realizar tareas muy concretas en poquito tiempo, de mucho a menos, para que sea con más presión. Y ahora vamos a ver el tiempo, pero en el espacio. Aquí simplemente os he puesto un ejemplo, les he dibujado también por ahí un par de modelos para que les sirva y hagan un poquito la idea de esto, ¿vale? Y después vamos a ver un par de vídeos para que también terminemos de completar un poquito la información. Mirad, ¿cómo uso el espacio? ¿Utilizo espacios anchos o utilizo espacios estrechos? Como lo que está aquí en la foto. ¿Esto en qué hace? ¿Qué impacta? Impacta en que si es ancho el espacio, va a promover el uso lateral de la cancha. Si es estrecho el espacio, va a promover el combate o el eje vertical. No solamente el portador, sino de cómo están los apoyos sobre el portador de la pelota y en función de cómo están también los contrarios, ¿no? Tenemos que conocer y que sea un entorno de espacio cambiante, ¿no? A veces los jugadores no saben realmente gestionar espacios. Tenemos que adaptarles a que vayan de un espacio ancho a un espacio reducido para que tomen decisiones diferentes. ¿Es un espacio profundo o corto? ¿Y esto en qué va a impactar? Si es profundo, incluso se va a facilitar el juego al pie para jugar por detrás de la primera cortina defensiva. Muchas veces a mí me ha pasado cuando yo entrenaba a niños chiquititos que haces una cancha de rugby normal adaptada a su edad. Por ejemplo, creo que con menores de 10 o 11 jugábamos casi metido en el área de 22. Claro, cuando venga, vamos a jugar un partido, que es al final todo lo que todo el mundo quiere, ¿no? Al final del entrenamiento, y haces canchas reales, para niños, por ejemplo, al final, si por lo que sea hay mucho error o hay una defensa muy aguerrida, no va a haber try. Si no hay try, no hay tanto disfrute, que es como el resultado que quiere ver un niño, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, recomiendo que los espacios sean bien anchos, si quieres, para que haya posibilidad de que se escabullan entre los espacios, para que no sea contacto constantemente, etcétera, pero también hazlos cortos, de tal manera que se produzca muchas veces la capacidad de anotar, que es cuando un niño se siente esa recompensa. Entonces, bueno, en función de a quién estés entrenando y de tu objetivo, plantéate que puede ser ancho o reducido, puede ser muy largo o muy cortito en función de lo que tú quieras que tu equipo necesite en base a lo que habíamos visto antes de modelos de juego, roles funcionales, habilidades básicas, etcétera. Entornos de espacio variables. ¿Qué es esto? Bueno, yo a veces con la selección entrenamos con embudos, que es simplemente hacer un espacio con forma de embudo. Esto va a hacer que a medida que van avanzando en el embudo, en función de si es en un sentido o en el otro, van teniendo más espacio para atacar o menos espacio para atacar. Entonces, a medida que está en el juego, el entorno y el espacio va cambiando, con lo cual cambia la toma de decisión del portador, cambia la toma de decisiones de todos los apoyos, ¿no? Ahora veremos un ejemplo. Usar las ubicaciones de las actividades para poder estar en un solo espacio, manejar varias actividades y no perder el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que en un mismo cuadrado, no sé, de 15 por 15, podrías hacer un entrenamiento entero si quieres. Porque utilizando el mismo espacio, los mismos conos, puedes hacer desde la entrada en calor, desde las habilidades básicas, desde la toma de decisiones y desde el juego de mini unidades. Después irías a colectivo, ¿no? Pero en ese mismo espacio estás gestionando a todo un equipo y eso te quita un montón de necesidad de recursos, utilizar un montón de conos o de tiempo de moverte de cono a cono, que siempre hay como
una pérdida de intensidad, una pérdida de motivación, una pérdida de foco. Entonces, el tener en un mismo espacio o en espacios muy cercanos varios drills que te permitan hacer varias actividades, gestiónatelos y diséñalos para en un mismo espacio poder hacer al menos un par de actividades. Esto te va a ahorrar mucho tiempo y recurso. Colocarlos de manera que puedas gestionar varias actividades a la vez en diferentes ángulos. Mira, yo no sé cuánta gente de staff seas o tengas a tu alcance para que os estéis ayudando. Si estás tú solo, el hecho de poder gestionar las actividades de una manera muy cercana te permite a ti poder observar varias cosas a la vez y que todo el mundo esté haciendo para poder dar feedback a todo el mundo. Olvídate ya de esas filas infinitas, de esos minutos de espacio que ocurren entre que alguien hace algo y vuelve a la fila y se pasa otro minuto y medio sin hacer nada. El tiempo es oro. El tiempo con el que trabajamos con los jugadores tiene que ser optimizado y para eso hay que meterle mucha intensidad y que el jugador esté constantemente haciendo algo y muy poco tiempo sin hacer. Entonces, eso te va a ayudar mucho a poder dar feedback y a gestionar y multiplicar tus actividades y que esté todo el mundo haciendo algo. No vas a poder dar foco ni feedback a todo el mundo a la vez, pero sí vas a tener una imagen grande de cómo está cada cosa y hacer intervenciones puntuales, ¿no? Mejor eso a que la gente esté parada, porque primero que nada hay desmotivación, después hay falta de adherencia hacia el estímulo, etcétera, etcétera. Y aquí te va una referencia. Si dividimos el ancho de la cancha de rugby con respecto a 15 jugadores, da más o menos una media de 4,66 metros. Y esta, fíjate que es, si bien obviamente cambia constantemente, nos da una pista muy grande de cuál es el espacio que yo tengo que promover para que mis jugadores sean capaces de gestionar. Todos los jugadores tienen que ser capaces de gestionar al menos casi 5 metros laterales. En esos 5 metros tiene que ser capaz de resolver las situaciones de toma de decisión y de gestos motrices y de gestos técnicos. Entonces, ahí tienes una posible referencia para cuando tú diseñes tus entrenamientos, saber que, bueno, jugamos, no sé, 4 contra 3, bueno, 4 por 5, 20. Pues mínimo el ancho tiene que ser en unos 20 metros si jugamos con 4 jugadores contra 3. Entonces, esto te va a servir mucho de referencia para que los estímulos sean lo más reales posibles con respecto al juego real, aunque tengas un espacio reducido de juego. Y aquí van algunos ejemplos. Esto lo que este cuadrado del medio sería utilizar el espacio ancho, un 4 contra 2 en un espacio ancho. Bueno, esto básicamente va a hacer que el portador quiera llevar aquí rápidamente la pelota para explotar el espacio que se ha generado ahí, ¿no? Esto en la selección lo llamamos bingo, que es que este jugador lo canta porque ha visto un espacio enorme. Esto invita a que se ataque o que se desplace y que circule la pelota y posiblemente se circulen también los jugadores. Sin embargo, si vamos a este espacio de acá, pues mira, fíjate, aquí está incluso la célula básica de apoyo de portador axial, interno y externo. Y esto que invita al juego en penetración, juego en espacios cortos, juego en contacto y pase o pase y contacto, liberación por el suelo, offload, etcétera. Lo mismo pasaría si esto lo partimos por la mitad de espacio. Va a haber, bueno, pues aquí incluso alguien se atrevería a jugar una pequeña patadita, ¿no? Si lo partimos por la mitad no va a haber posibilidad de patada, con lo cual va a haber otra toma de decisiones, tanto por la defensa como por parte del ataque, que siempre, ahora me estoy poniendo en el ataque, pero no olvides que el diseño de actividades también tiene que ver con la defensa si lo que quieres es lograr un objetivo defensivo, ¿no? Y lo que es mejor de todo, combina las dos. Por ejemplo, en selección, algunos ejercicios que hacemos es, vamos de un espacio reducido donde hay toma de decisiones, donde está la célula básica de apoyo, donde está el pase y contacto y pase, contacto y lucha y offload, o al piso y pase cobra, o al piso y entonces ya hay limpieza de rack. E inmediatamente cuando han resuelto esta situación, los mismos 4 dan la vuelta por aquí, los 2 defensores voltean para acá y se produce un 4 contra 2 o un 4 contra 1 más 1, en este caso, pero en un espacio ancho, con lo cual estás haciendo que estén tomando decisiones constantemente en relación a los diferentes entornos variables y no solo les focalizas en hacer una especie de drill que terminamos haciendo jugadores expertos en drills, pero no en escenarios reales de juego. Entonces, esto podría ser un ejemplo muy sencillo de cómo podrían hacerle. Eso es a lo que me refería con espacios de entornos espaciales cambiantes. Un embudo, por ejemplo,
Imagínate que en este embudo aquí de la izquierda jugamos un 4 contra 2 más 1. Pues fíjate que cuando el portador de la pelota, a medida que va avanzando, el espacio lateral se va reduciendo, con lo cual hace que la toma de decisiones de los apoyos y del portador vayan variando en función del espacio que van teniendo disponible, que también va variando. O si lo haces en sentido contrario, en este lado de la derecha, empiezas igual una célula básica de apoyo muy cerquita, pero a medida que van avanzando se van encontrando con espacios más anchos, como si jugaran ya casi por detrás de la defensa, dentro y detrás de la defensa. Esto puede ser, el de la izquierda puede ser delante de la defensa, dentro y dentro, ya está, porque aquí casi sería el final. ¿Vale? Entonces, al final son embudos que permiten la toma de decisión cambiante, aparte, no solamente por la defensa, sino por el espacio que están ofreciendo ahí. ¿Qué más sobre el espacio? Usar las ubicaciones de las actividades para, en un solo espacio, manejar varias actividades, lo que hemos dicho antes, y vendría a ser, por ejemplo, algo así. Bueno, aquí hay 3 posiciones, hay más, desde las esquinas para poder observar, pero al final, si te montas 4 drills, en cada uno puedes estar trabajando un objetivo diferente o el mismo, si quieres, para enfocar a todos los jugadores sobre la misma cosa y que tu feedback sea sobre los mismos puntos clave, pero al final tú vas a poder gestionar desde una posición diferentes drills, ¿no? O 2 o 4, etcétera. Entonces, es importante que en un reducido espacio puedas gestionar a la mayor cantidad de gente posible para que todo el mundo esté haciendo algo y no esté sin hacer o esté esperando en esas colas infinitas que muchas veces se ve y que creo que no ayudan a la mejora del jugador, ¿vale? Entonces, eso sería en cuanto al espacio. No sé si hay alguna pregunta, Eri, o sigo con el tema del balón. No, Rubén, ahorita todavía no tenemos ninguna pregunta. Los invitamos a que tengan sus dudas, las expresen aquí como comentario y las vamos a ir pasando. Y nada, creo que este tema del espacio es muy, muy relevante para nuestro rugby mexicano porque tenemos la dificultad en muchos de los lugares que no tenemos una cancha, normalmente una cancha de fútbol, que son las que se usan cuando tenemos esas condiciones, y a veces pues estamos entrenando en un parque o en una cancha sí de fútbol, pero compartida con 1, 2 o 3 deportes diferentes. Entonces creo que este tipo de recomendaciones y ejemplos que acabas de compartir pueden ser muy útiles para que la gente vea otras posibilidades, ¿no? Y una parte muy, muy importante que es el tiempo, ¿no? Lo que ya comentabas. Hay que tratar de que nuestros jugadores optimicen, repitan la mayor cantidad de veces posible y con esta última slide, con una ubicación que al entrenador le permita dar esa retroalimentación para que no solamente repitan, sino repitan con una intención hacia la mejora. Entonces, creo que son puntos muy valiosos con respecto al espacio y bueno, que nos pueden servir muy útiles para nuestro rugby mexicano. Genial, pues vamos con el balón. ¿A qué nos referimos? Bueno, más que el balón, que sí que es el balón, es también cómo inyectamos la pelota y cómo ponemos en juego la actividad que hemos diseñado. Mira, aquí hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se inyecta el balón en la actividad? Y aquí hay pues infinitas opciones, ¿no? La inyecto, es decir, inyectarla es meterla en la actividad. Como entrenador la paso a un jugador, ¿no? Vale, ¿y cómo paso esa pelota? La inyecto, la paso desde el mismo lugar desde el que viene la defensa, es decir, imagínate, la defensa va va de derecha a izquierda y yo paso la pelota de derecha a izquierda al jugador, con lo cual él recibe la pelota en el mismo sentido que le va viniendo la defensa, que eso genera una toma de decisión diferente a que si la defensa me viene por mi lado derecho y la pelota la recibo de mi lado izquierdo. Es decir, pequeñas variables que parecen mínimas generan entornos y toma de decisiones totalmente diferentes, ¿no? ¿Se le pasa siempre al mismo jugador o se le pasa a diferentes jugadores? El típico 2 contra 1. ¿Se le pasa siempre al más cercano o se le pasa al de más atrás? No puede ser otra variable con respecto a cómo inyecto la pelota en el juego. ¿Se le pasa directo a las manos con un pase normal o se le deja arriba para que tenga que brincar o se le deja cayendo por el suelo rodando para que se tenga que agachar? Porque fíjate que si se la tiras arriba o abajo está desarrollando otras destrezas que van a pasar en un partido de rugby, pero también al hacer eso estás haciendo que la defensa tenga más tiempo y por lo tanto él tenga más presión por cachar la pelota y resolver. Pero no solamente él, va a influir en la toma de decisiones del jugador que está al lado. Porque no es lo mismo que tenga la pelota en las manos porque se la pase el entrenador
con lo cual el apoyo seguramente se coloque abierto para fijar al defensor y él poder utilizarla y explotar el espacio, que si tiene que brincar el jugador por la pelota, con la defensa ya casi encima, esto va a hacer que el jugador apoyo tenga que converger y ahí tomar una cascada de decisiones totalmente diferente. El jugador está de pie o está en el piso, está el balón visible o está invisible. Si está invisible con el jugador contrario por encima o puedo pelear la pelota. Entonces, cada uno de esos escenarios exigen diferente toma de decisiones. Algo tan sencillo como pasársela a la pelota en el mismo sentido que la defensa, en el sentido contrario, pasársela rodando, pasársela por encima, no solamente alimentan la capacidad técnica del jugador, sino la capacidad también de toma de decisiones del portador de la pelota y de los apoyos que están cerquita. Como decía, esto impacta en el tiempo de ejecución y dar más tiempo a la defensa, intervenir. Bueno, ya lo he explicado esto. ¿Qué tipo de balón? Parece una chorrada, pero podemos alternar balones de rugby, balones de fútbol, pelotas de tenis, huevos, o como hicimos una vez Eri y yo en Brasil, que de repente nos cancelaron el autobús para regresar del entrenamiento que estábamos haciendo. Los chicos se quedaron durmiendo en el pasto para no tener que regresar al hotel, que íbamos a hacer como 2 horas y 2 horas y tal. Se quedaron durmiendo en el pasto y en lo que recuperaban, comían, etcétera, nos fuimos al súper y compramos, no sé ni qué tipo de frutas, ¿no? Pero eran de todos los tamaños, colores y pesos. De tal manera que cuando iniciamos la actividad por la tarde con un ejercicio de entrada en calor muy sencillito, de repente estaban todos pasando la pelota y de repente se encontraron con que inyectamos un melón, de repente, no sé, un albaricoque, de repente frutas que te digo ni sé cuáles eran y eran enormes. Entonces, esto pues activa a los jugadores, se ponen más enfocados en la actividad, les va variando el peso, el tamaño. Imagínate un huevo, ¿no? Pasas de tener un melón que te pesa 3 o 4 kilos y que lo pasas ahí tal con fuerza determinada y de repente te viene un huevito que casi te puede romper en las manos si no lo acompañas bien, ¿no? Entonces, cambia también y modula cuál es el móvil que estás haciendo que pasen, ¿no? Para también entrenar toda la parte oculomanual, toda la coordinación que hay mano y ojo, ¿no? Y también la parte táctil de la yema de los dedos. Estos son algunos ejercicios basiquísimos que explican un poquito lo que les hemos contado. Atacantes en blanco, defensor azul. Bien, la pelota está inyectada desde el mismo lugar en el que se pone en juego el defensor. Y en la parte de la derecha, los jugadores y defensa se introducen por un lado y yo inyecto la pelota, el entrenador inyecta la pelota en el sentido contrario. Esto va a determinar pues, cómo puede tomar decisiones estos jugadores, incluso el defensor. Y aquí igual, se la tiro arriba, se le doy un pase, se la tiro rodando, le doy un medio mal pase, le doy un pase muy fuerte, se la paso con el pie para que tenga que cachar la compresión. Puedes trabajar un montón de cosas a la hora de inyectar la pelota que ayudan al crecimiento técnico y a la toma de decisiones. Bien, ¿cómo inician los jugadores? Fíjate que no solamente es inyectar la pelota, es inyectar la actividad y la actividad viene inyectada por la pelota y por cómo se meten los jugadores en la actividad. Mira, pueden empezar todos parados, normal, un 2 contra 1 y todo el mundo sale de pie. Les hago que salgan sentados, que salgan tumbados de boca abajo, que estén de espaldas, que estén haciendo, no sé, que tengan que hacer a la voz de ya 2 lagartijas y entrar, que la hagan solamente los defensores y no los atacantes. ¿Con esto qué voy a hacer? Que yo puedo modular la velocidad a la que entra cada cual en el juego y eso va a hacer que la toma de decisiones sea diferente. Si, por ejemplo, digo, vale, a la voz de ya un atacante y un defensor salen, pero el apoyo ofensivo tiene que hacer una lagartija y entrar, el apoyo va a llegar más tarde, con lo cual ya no va a ser un 2 contra 1, va a ser un 1 más 1 contra 1 y es un escenario totalmente diferente que un 2 contra 1. Entonces, esto va a ayudar a la toma de decisiones. Fíjate la cantidad de cosas que puedes meter en tu entrenamiento, ¿no? ¿De dónde salen los jugadores? ¿Salen del mismo lugar todos? ¿Salen de las esquinas? ¿Salen haciendo una fila india? ¿Cómo quieres que salgan tus jugadores y de dónde van a salir? Porque esto va a hacer que lleguen antes, que lleguen más tarde, que llegue antes la defensa, que llegue más tarde la defensa, que llegue más tarde el apoyo, que llegue antes el apoyo, que tenga problemas el portador. Es que en un partido de rugby pasa de todo. Entonces tenemos que generar escenarios donde pase de todo para que esté preparado el jugador y recuerda las 4 fases sean todo lo más ágil posible, ¿vale?
Ataque y defensa salen del mismo lado, salen de lados opuestos, de ambos lados, y esto impacta obviamente en la toma de decisiones. Un ejemplo igual, basiquísimo, en nuestro lado izquierdo, esto es un 2 contra 1, tenemos aquí que un portador, o sea, un atacante sale de un lado y el apoyo sale del otro y le inyecto el balón por este lado y el defensor sale del mismo lado que uno de los atacantes. Aquí los dos salen del mismo lado, pero el defensor sale del otro lado contrario y recibe el pase del lado contrario, y además aquí puse un cono azul de tal manera que el primero tiene que dar la vuelta por el primer cono, el segundo tiene que dar la vuelta por un cono más lejano, y esto genera un entorno totalmente diferente de toma de decisiones. Esto se volvería más un 1 más 1 contra 1 que un 2 contra 1 como aquí. Pero fíjate que sean de lados diferentes, de aquí del mismo lado, de aquí inyecto el balón del mismo lado que llega el primero y el defensor sale del mismo lado, de aquí el defensor sale del lado contrario. Puedes hacer lo que te dé la gana en base a lo que los jugadores o jugadoras creas que necesitan. Clasiquísimo ejercicio que me encanta hacer con selecciones. Toma de decisiones, fíjate, 3 defensores contra 4 atacantes. Lo hacemos mucho con toma de decisiones para ir entrando en calor. Después lo podemos complicar tanto como queramos, ¿no? Estos jugadores azules se pasan la pelota entre ellos y a la voz de ya tienen que llegar a marcar try en la última línea. A la voz de ya, uno de estos dos, se ponen de acuerdo, los que están en el lateral, uno de estos dos sale a defender y sale a defender el último. Esto aquí viene a simular casi un juego por detrás de la defensa, ¿no? Donde juegan un 4 contra uno que viene barriendo, más uno que puede ser el fullback, ¿vale? Entonces, esto es un escenario que se puede generar y que ayuda mucho a la toma de decisiones. Incluso muchas veces han tenido muchos problemas para resolver esta situación a los jugadores. Ya cuando lo van agarrando, les ponemos más presión. Factor, por ejemplo, tiempo o factor repetición. Tienen que hacer con éxito 10 veces seguidas esta actividad. Si no consiguen, o si hacen 9 o si hacen 8, pero se les cae o les tocan con la pelota, volvemos al 0. Y bueno, es una manera de ir metiendo componentes de presión. Más presión esta de acá, y misma actividad, solo que también añades 2 jugadores en la línea de origen de la puesta en juego de la pelota y 2 al final. Lo mismo, sale uno de cada lado, o sea, uno de estos 2 más el del fondo siempre, y si dices 2, por ejemplo, pues además sale este 2 y sale este 2, de manera que te están persiguiendo, ya estás jugando como dentro de la defensa. Te persigue uno de espaldas y tienes otro que también va barriendo por delante. Y estos 2 los puedes volver a descruzar, es decir, que este siga siendo 2, pero que este sea 1. Con lo cual va a salir el 2 y el 2 de acá, que sería. O sea, puedes meter variantes como te dé la gana. Puedes hacer que este 2 salga, no sé, tumbado y haga 2 lagartijas o una sentadilla antes de iniciar, con lo cual vas a hacer que salga más lento o que salga parado, con lo cual va a llegar antes. Entonces vas a poner más o menos presión en función de lo que tú quieras crear en esos jugadores, si es que consideras que el juego dentro de la defensa es una problemática de tu equipo, ¿no? Por ejemplo, es simplemente un pequeñito ejemplo. Igual, antes de pasar a la relación de fuerza, Seri, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? Sí, Rubén, tenemos un par de preguntas. La primera viene de Pablo Guerrero. Saludo, Pablo. Pregunta si puedes dar algún ejemplo de manejo de tiempo o espacio para evidenciar la ejecución de factores clave de las destrezas. Mira, cuando se trata de trabajar destrezas, Pablo, yo ahí, primero que nada, ahí no habría para mí, primero, toma de decisiones. Lo veíamos al principio que hay 3 modelos o 3 herramientas que tenemos que trabajar. La ejecución motriz, es decir, simplemente el gesto técnico, la toma de decisiones o ya lo que sería el juego colectivo más completo, donde ya haces escenarios reales de juego grandes, ¿no? De espacio 1, espacio 2 o espacio 3. En cuanto a la toma de decisiones, yo empezaría igual de fácil a difícil y simplemente poniendo énfasis y poniendo mucha atención a cada uno de los puntos clave y que las distancias sean relativamente sencillas. ¿Cómo puedes poner un poquito compleja la situación sin que sea toma de decisiones todavía? De ahí ya puedes llevarlo después a la toma de decisiones. Pero ¿cómo puedes meter más presión? Puedes decir que hagan, no sé si están haciendo el
el pase, estás trabajando el pase y simplemente haces líneas de pases, líneas de 3, 4 jugadores, ya una vez que la han trabajado en parado, con un pie delante, el otro pie delante, una mano, una otra, todo eso que hemos trabajado un montón de veces con selección al principio, ya que lo metes en un contexto de pases de A3, pases de A4, puedes meter, por ejemplo, el componente tiempo de, no sé, por ejemplo, tienen las típicas filas de llegan 4, después hay otros 4, 4 y se van pasando la pelota en filas de 4. Imagínate, cómo puede, y tú cuentas, ¿no? Dice, bueno, en un minuto han hecho, pues una chorrada, 30 repeticiones, vale, pues ahora tienen 45 segundos para hacer 30 repeticiones. Entonces, mira, cuando les, además, son unos cabritos los jugadores, porque cuando les metes el factor presión de tiempo, se ultra mega activan y Pablo lo ha vivido con selección. De repente pasan de hacerlo con un nivel de calidad X a hacerlo con presión y de repente se encienden. Sí hay fallos, obviamente, y demás, pero consiguen hacer cosas quitándoles tiempo o haciendo súper compleja la actividad porque justamente metes presión. Puedes hacer, fíjate, con ese ejemplo tan sencillo de líneas de 4, y 4 llegan aquí, la van pasando, y dice, vale, esto es hacer 3 pases completos y llegar al otro lado vale un punto, sin error, sin que haya forward pass ni que se caiga. Y cuando llegas al otro lado, otro punto, y así, otro punto. Ok, se han hecho, lo que decía, se han hecho en 1 minuto 30, ok, ahora tú les cronometras y dices, en 45 segundos hay que hacer las 30 que hacían en 1 minuto. Y después le bajando hay que hacer las 30 en 40 segundos, en 35. Y aumentan mucho más la velocidad. ¿Qué puedes hacer después con el espacio? Ampliar la lateralidad, pero la lateralidad o la distancia entre los jugadores. Y de nuevo, más o menos les dejas que jueguen un poco, tú vas cronometrando con tu cronómetro y vas contando cuántas hacen en un estado normal y después les empiezas a exigir la misma distancia ya más amplia y les empiezas a quitar tiempo. Entonces, es una manera de manejar en el pase algo tan sencillo cuando no hay toma de decisiones todavía prácticamente. Es el gesto motriz bien hecho. No tienes oposición delante todavía, es simplemente la ejecución en movimiento lo más real posible, como en un partido corriendo simplemente derecho, ¿no? Entonces, ahí vas a poder evaluar los gestos técnicos en un contexto de presión sin tener presión física delante del jugador, bajando el tiempo, aumentando distancias, porque eso va a requerir más tiempo, ¿no? Entonces, son, no sé, así a bote pronto, un ejemplo metido de tiempo y de espacio que en un ejercicio tan sencillo como el del pase puede funcionar, ¿no? Eso ha llevado a la habilidad técnica al del pase. Esto después habría que llevarlo a la toma de decisiones y de la toma de decisiones de una mini unidad o un microsistema, llevarlo a la toma de decisiones general, a la global, donde ya se generan la toma de decisión del espacio 1, portador y cercanos, espacio 2, los que van a relanzar el siguiente movimiento, o espacio 3, los que están muy lejos del entorno de la pelota, ¿no? Entonces, sería como una manera de ir construyendo, porque no podemos ir al juego general si no somos capaces de tomar decisiones o no somos capaces de ejecutar técnicamente. Por eso hay que complementar lo técnico con lo táctico, con la toma de decisiones para llevarlo después al componente táctico estratégico. No sé si me dio a entender. Bueno, creo que sí, Rubén. En general, la pregunta creo que fue contestada y bueno, con este último cierre, pues das un poquito más allá, ¿no? De hacia dónde se puede ir con esto que se está buscando. Ahora, tenemos una pregunta que en realidad es doble de Gabriel. La primera pregunta tiene que ver, dice, ¿cuánto tiempo crees que se debe dedicar en un entrenamiento en tiempo a situaciones de enfrentamiento, 2 contra 1, 2 contra 1 más 1, 4 contra 2, etcétera, en lugar de solo drills de especificaciones? O sea, más bien es como de porcentaje, cuánto tiempo tendríamos que dedicarle a estas situaciones de enfrentamiento 2 contra 1, etcétera. Esa es la primera pregunta y te hago la segunda para que las contestes junto. La segunda, dice, la inyección de la pelota cada vez es básico, ¿no? Es más importante, sobre todo para medir la reacción de los jugadores en ataque. ¿Puedes compartir alguna observación o tip que tener en cuenta para medir las acciones de los jugadores en defensa? O sea, normalmente nos enfocamos en el ataque a la hora de inyectar diferente o de lanzar el juego, como comentabas. ¿Qué se puede hacer para revisar las acciones de los jugadores en defensa
bajo este mismo principio de inyección del juego. Ok, así me acuerdo de las dos preguntas. La primera pregunta era de cuánto tiempo más o menos se dedicaba a la parte de toma de decisiones, etcétera, en un entrenamiento normal. Sí. Mira, al menos lo que estamos haciendo, hemos hecho en el último año con selecciones, ha sido prácticamente unos, yo diría, 20 minutos en la parte de habilidades básicas a veces ha sido como de media hora, incluso más. Cuando ha sido así, ha sido porque además hemos metido la toma de decisiones. Es decir, empezamos trabajando con la habilidad y después de la habilidad metemos ya que esa habilidad se haga en un entorno de presión lo más real posible, ¿no? O sea, he tacleado, ¿qué hago? Ahora me levanto y recupero, me levanto y ocupo, me levanto y raqueo, me levanto, ¿qué hago? Agarro la pelota y avanzo. Entonces, y ahí se acaba la actividad. O sea, son como micro toma de decisiones alineadas a las habilidades básicas. Entonces yo diría que quizá entre las dos cosas, una media hora aproximadamente, sí le metería entre la habilidad básica y la toma de decisiones. Eso sí, al menos así lo hacemos en selección, metemos mucha variedad, que sean incluso, bueno, antes que preguntaba Pablo, tenemos los diferentes, ¿cómo se dice? Los diferentes drills totalmente como uno programados y cada uno está haciendo una cosa diferente. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos es que se vayan trabajando diferentes conceptos a la vez y haya mucha variedad y el jugador no tenga que estar constantemente repitiendo una cosa, sino que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y va trabajando la habilidad técnica y después mete la toma de decisiones. Estas dos cosas aproximadamente yo creo que 30, 40 minutos por entrenamiento. Después iríamos al bloque de separados, forwards y backs para especificidades de mini unidades y después llegaríamos al juego colectivo, ¿vale? Y previo a esto normalmente hay una entrada en calor que bueno, a veces lleva el preparador físico cuando está, ¿vale? Y ahí a veces incluso hacemos un colectivo pequeño, del colectivo vamos ya a lo más básico de la habilidad básica, lo metemos después alineado con la toma de decisiones, después separado por unidades y acabamos con el juego colectivo, ¿vale? Más o menos sería como lo trabajamos. Okay. Pero sí, me tiene un chingo de variables, un montón de variedad, un montón de ejercicios diferentes, donde se separen los grupos en mucho para que todo el mundo esté repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y les salga por las orejas la habilidad con la toma de decisión. Ok, entonces digo, hablando específicamente en el sector o la división de las actividades de los grandes bloques de entrenamiento, mencionas una media hora para estas dos y 30-40 más o menos, sí. Sí, 30-40 minutos, a lo mejor y dentro de esos 40 minutos vamos a ponerle, pondríamos quizás 15 de drills específicos y otros 25 donde obviamente se combinan una cosa y la otra, ¿no? Sí, más o menos. El drill donde se pueda ejecutar, de nuevo, de fácil a difícil, donde se pueda ejecutar el gesto y podamos observar en un entorno sin presión qué feedback le damos al jugador de manera inmediata para que lo incorporen en su siguiente repetición, que para eso consiste el feedback. Yo hago, me dan feedback, vuelvo a hacer, pero ya con la incorporación del feedback que me acaban de dar, ¿no? Entonces, son sobre los puntos clave, cosas muy específicas y las palabras que tratamos de repetir en selección. Y de ahí ya iríamos a esa habilidad en un contexto real, es decir, con algo de oposición, con una pequeñita toma de decisiones, para ver cómo funcionan todas esas palabras clave y tips y puntos clave en un contexto real, porque de nada sirve que la hagan bien en un entorno no real, pero tienen que empezar por ahí. Claro, que era lo que comentábamos, ¿no? Que son expertos en drills, pero no lo llevan al campo de juego. Entonces, así es. Irlo haciendo de fácil a difícil en entornos cada vez menos controlados, por así decirlos, para los jugadores, ¿no? Irles aumentando esa presión. Así vale, es. Pues esa parte queda respondida. La primera pregunta esperamos que haya sido clara. La segunda tenía que ver, por si no lo recuerdas. Con la defensa, sí. Con la defensa a la hora de inyectar el juego. ¿Qué cosas puedes hacer para medir las acciones de los jugadores en defensa bajo esa variable, ¿no? Para mí es lo mismo.
Es lo mismo, es decir, lo único que no pones el enfoque en el ataque, sino en la defensa. Imagínate, tienes un equipo al que le toca, al que le cuesta un montón. eh, Imagínate un 2, un 3 contra. Para empezar, yo daría, ahí sí que cambiaría con esa relación de fuerzas que vamos a hablar ahora. Yo metería más posiblemente, al menos el mismo número de defensores que de atacantes, si no a lo mejor alguno más, pero por lo menos el mismo para que tengan esa cierta igualdad y les sea sencillo. Pero imagínate, no sé, se me ocurre ahora que tu equipo es lento a la hora de conectar por parejas. Es decir, a lo mejor hay uno que sube muy rápido, el otro que es lento, no suben parejo, entonces les cuesta, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo puedo yo poner el foco en la defensa y no en el ataque? Pues probablemente el típico ejercicio que salen 2 y 2 para jugar un 2 contra 2, posiblemente que estos dos en defensa que salen les cueste reposicionarse en paralelo para no ser un 2 contra 1 más 1, sino un 2 contra 2. A lo mejor lo que haré será inyectar la pelota tirándola un poquito arriba al ataque, porque lo que me interesa es no prestar tanto atención al ataque, sino ver y observar la defensa, qué capacidad tiene de comunicarse, de ocupar espacios de manera homogénea, igual, una vez que ya han ocupado a quién defienden cada uno, si después son capaces de subir. Si yo le inyecto la pelota con un pase normal al ataque, seguramente el ataque vaya lanzado y mis defensores, si ese es un problema o una debilidad, no van a poder organizarse bien. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, pues dando cierta ventaja al ataque. ¿Cómo le doy cierta ventaja al ataque? Pues tirándosela al piso al primer portador o se la tiro al aire, de manera que lo que observo es, entran a la vez, se ponen paralelo a la vez, prefieren estar paralelos antes y después subir en lugar de subir descoordinados, se hablan cuando están subiendo, identifican a quién están mirando, se colocan al interior del hombre, si es que nuestra modelo de defensa es de dentro hacia afuera o si es de fuera, no sé, lo que tú quieras observar, pero para mí es los mismos criterios, solo que mi punto de observación es qué quiero identificar en esa defensa. Si ya lo empiezan a hacer mejor poco a poco, primero llegan y ocupan de manera paralela y entonces han comunicado y entonces identifican, están en el interior y suben a la vez mientras que están hablando y ya lo hacen más o menos bien, su patrón es mucho más rápido. Lo que haré será o tirársela menos alta al ataque o tirársela menos difícil al piso o directamente dársela. A ver cómo va pasando y esa evolución de un entorno sencillo a un entorno difícil a raíz de que voy modulando el ataque, pero ya no me interesa observar el ataque. Voy observando y voy dando feedback a la defensa. Vale, perfecto, Rubén. Entonces, básicamente cambias el enfoque hacia la defensa, que es tu foco de atención para mejorar, ¿no? Sí, modulas esa herramienta de la inyección de la pelota para favorecer a la defensa y no al ataque. Vale, perfecto. Muy que bien. Tiene que ver un poco con esto que hablamos ahora, justamente lo de relación de fuerzas, ataque-defensa. Esto es cuántos atacantes pongo en contra cuántos defensores. Más atacantes que defensores, más defensores que atacantes, entornos con defensores múltiples en oleadas, es decir, bueno, juego un 4 contra 2, pero no acaba ahí porque después juego contra un 1 más otro más al fondo. Como esos que van por detrás salen enfrente o inician desde un lado o inician desde el otro. En fin, cambiar y poder variar lo más que se pueda. Aquí, por ejemplo, si quieres favorecer el ataque o estás trabajando el ataque, primero empieza con un 4 contra 2, un 4 contra 3 y después hasta un 4 contra 4. Tienes que llevarles un contexto de igualdad, ¿no? Pero empieza siempre cuando quieres trabajar algo dando cierta ventaja al ataque, que puedes hacerlo dando más atacantes que defensores o puedes hacerlo ampliando el ancho de tu cancha para que los espacios sean más difíciles de gestionar por parte de los defensores, ¿no? Si quieres trabajar en la defensa, al menos como poco inicia con el mismo número de defensores que atacantes e incluso después si quieres alguno más hasta que sean iguales y después incluso quieres ponerlas en contextos de presión, pon menos defensores que atacantes. 3 contra 4 en defensa. ¿Cómo defiendo esto? Ya no es tan vertical, tendrá que ser lateral mi defensa, pero son situaciones reales. Pero primero trabaja que cada cual sepa defender su carril, no directamente al hombre, que comuniquemos a la vez, que subamos a la vez, que identifiquemos al contrario, que pongamos presión en movimiento, estemos comunicando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es la manera en la que tenemos de trabajar ataque o defensa en función de esos entornos. También enfrento a rápidos contra lentos, porque esto pasa en un partido.
a lo mejor en 4 contra 4, en 15 metros de ancho, pero mis 4 atacantes son primeras líneas que a lo mejor son más lentos que los 4 backs que pongo de frente. Bueno, es una situación igualdad, no. Es una situación de igualdad numérica, de igualdad espacial, pero no de igualdad de habilidades. Eso también tengo que entrenarlo, ¿no? Ahora, tú pones un espacio reducido 4 forwards contra 4 backs. Claro, está dando ahí en ese sentido ventaja a los forwards a que se los... a que les pongan a que les machaquen en el eje vertical. Bueno, son también situaciones de juego que se dan. Joder, mira ese Francia-Nueva Zelanda del 99, Lomu, reventando a 4 jugadores de la selección francesa en este eje, ¿no? Son situaciones que se dan, claro que se dan. Y tengo que preparar a mis jugadores para que estén siendo capaces de gestionar todo esto, ¿no? Voy a avanzar un pelín más, Eri, para no comernos mucho tiempo. Ya solamente me faltan 2 variables y entramos a preguntas antes de poner, nada, un par de ejercicios sí, donde se ve un poquito esto, ¿vale? Sí, creo que está bien porque la pregunta que sigue es un poquito más amplia que se podrá contestar con todo lo que ya se comente, ¿no? O sea, adelante. Perfecto. Mirad, después, bueno, la verdad que antes de la dirección tendría que haber puesto, yo creo que el tema de las reglas que se pongan, pero la dirección es bastante importante. Pero en cualquier caso, la dirección es qué tipo de dirección necesita tu equipo. Y eso te lo va a dar el momento de la competición, la edad en la que tienen o el tiempo que llevan jugando rugby tus jugadoras o tus jugadores. El rival contra el que se van a enfrentar es un rival agresivo, no puedes entrenar como si fueran monjitas de la caridad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de liderazgo o de dirección necesita tu equipo en función de 1000 cosas, ¿no? ¿Estás tú solo o tienes staff que te ayuda? Como les comentábamos en alguna clínica, el año pasado lo que hicimos es invitar a aquellos entrenadores que habían llevado a sus equipos hasta semifinales y creo que para mí es una de las cosas más ricas que hemos hecho con selecciones nacionales, porque dio muchos puntos de vista, pero sobre todo dio gente capacitada, gestionando diferentes entornos, espacios, tratando de hablar un lenguaje parecido, y esto multiplica. Al final, mira, lo que importa es que el jugador o la jugadora mejore, y cuantas más ojos, siempre y cuando sea así, criterio, etcétera, y palabras clave, mejor. ¿Estás tú solo o no? Porque esto va a hacer que tu tipo de liderazgo, de gestión de la actividad sea muy diferente a si estás con mucha gente, ¿no? Mira, de hecho, una cosa curiosa, yo la verdad, no sé hace cuánto fue, pero una vez con el Burdeos Begles estaba Rafael Ibáñez, ex capitán de Francia, no sé cuántas millones de veces, subcampeón del mundo, y tenía a Milen Tamac, que también había sido subcampeón del mundo, que había había entrenado a Francia sub-21, creo que campeona del mundo, y tenía, bueno, Reison, otro entrenador, y después Joe Worsley, que era el de defensa, que había sido campeón del mundo con Inglaterra en 2003. Bien, pues cuando de repente me paro a ver los entrenamientos, Rafael Ibáñez no entrenaba. Claro, a mí me sorprendió, yo esperaba ver, o sea, pues como manager general, etcétera. Bueno, son roles diferentes. Él observaba y sobre la observación daba pauta a sus entrenadores y después se gestionaban ahí diferentes cosas. A veces llevaba la batuta Joe Worsley, era muy a mejor agresivo en defensa, otro estaba observando otra cosa, era más de pausa, más de hablar más tranquilo. Pues no sé, cada cual también tiene su estilo, ¿no? ¿Qué estilo es el tuyo? ¿Es más de autoritario? ¿Eres más permisivo? ¿Eres un entrenador guía? Pues también, mira, yo creo que aunque tengas tu estilo, mira qué necesita tu equipo. No te desapegues de tu estilo porque es también lo que te da ese carácter tuyo, pero sí trata de modular en función de lo que tu equipo necesita en ese determinado momento, ¿no? Y lo que siempre tiene que sí o sí pasar, y eso es un rápido recordatorio de lo que debe hacer un entrenador, es planificar su sesión, dar instrucciones técnicas muy puntuales sobre los objetivos del entrenamiento, los objetivos de cada sesión, los puntos clave, qué es lo que se quiere observar en determinada actividad para que el jugador lo vaya a buscar y lo persiga en concreto en esos 10, 8, 12 minutos que dure esa actividad en concreto. Haz demostraciones, o bien tú, o bien algún otro entrenador, o bien algún jugador para que aprenda de manera visual. Identifica errores, igual que el jugador tiene que observar, tiene que tener su propio criterio, tiene que decidir y tiene que actuar. Tú como entrenador, a la hora de dirigir, tienes que observar, tienes que contrastar qué está pasando con respecto a lo que debería de pasar
entonces decidir qué punto clave o qué 2 puntos clave tienen que mejorar y dar retroalimentación inmediata. No quieras abarcar 50 puntos, vete a abarcar 1 o 2 que vayan alineados al objetivo que se va persiguiendo, ¿vale? Para que esté todo conectado y dar feedback constante. Feedback, ahí pongo 5-1, es una recomendación, pero esto viene a decir que des 5 cosas buenas por cada una mala, ¿vale? O 6-2, una cosa así, ¿vale? Para que siempre tenga también feedback de lo que ha hecho bien, que esto requiere que en tu dirección y tu estilo de liderazgo sea alguien que también enfoca lo que sí hace bien tu equipo. Porque los entrenadores a veces somos muy cabrones y nos da por meternos solamente en lo que hacen mal y en lo que hacen mal y entonces echamos mierda de lo que hacen mal. Bueno, trata también de empatar y observar lo que hacen bien. Y esto nos va a ayudar mucho a que nuestro estilo de liderazgo sea también observar y alumbrar aquello que sí hace bien nuestra gente para poder devolvérselo y reforzar una pata. Cuando haces eso, estás reforzando la pata de la confianza. Cada vez que un jugador tuyo hace algo bien y le pillas haciéndose algo bien y le haces saber que lo acaba de hacer bien, hostia, estás haciendo que esa mesa cada vez tengan más patas de confianza y no solamente machacar lo malo, que también hay que hacerlo observar, por supuesto que sí, pero también dale ese feedback positivo que te va a ayudar mucho en tu gestión como entrenador. Y en la parte de las reglas de cada actividad, aquí no estamos hablando de las leyes del rugby, de las leyes del juego, sino qué reglas, bajo qué contexto has diseñado tu actividad, qué pueden y qué no pueden hacer tus jugadores o jugadoras. Por ejemplo, típico tocata es tocata a una mano o tocata a 2, es tocar la cadera o tocar el omoplato o tocar la mano y ya es tocado. La persona tocada, imagínate, debe hacer 5 lagartijas o debe ir a tocar la línea de fuera o la línea de detrás suya y regresar, porque eso va a hacer que tu entorno cambie. Me han tocado con la pelota, pues ahora me tengo que retroceder 10 metros y regresar. Ah, bueno, pues es que entonces he dejado en desventaja a mi equipo. O son los dos, el que toca y el tocado, los que van a tocar para que se generen más espacio por parte de los que sí están jugando y después se incorporan y se taponan los espacios. O sea, son pequeñas normas, fíjate, de un tocata. Imagínate la cantidad de normas o cosas que puedes hacer. Me tocan, voy al piso y ruedo 2 veces y libero la pelota. Puedo hacer que alguien vaya ahí para converger y conservar, o nadie se va a meter, o se meten 2 defensores y 3 atacantes, para entonces dejo más atacantes que defensores, o al contrario. ¿Cuáles son las reglas que quieres que hagan tus jugadores? Y es más, también, ¿cómo vas a penalizar si eso no se está cumpliendo? ¿Vas a quitar la posesión de la pelota y se la vas a dar al equipo contrario? ¿Vas a hacer que retrocedan 10 metros y que se pongan a defender como si fuera un caso real de rugby por un penal? En fin, infinitas normas e infinitas maneras de hacer justicia a esa norma, ¿no? Entonces, puedes hacer un montón, puedes generar un contexto de entrenamiento brutal, infinito, en función de las normas. Es decir, mira, con todo lo que te acabamos de compartir, deja de hacer el entrenamiento monótono, porque es que hasta cuesta más hacerlo monótono que hacer algo que valga la pena vivir por parte de tus jugadores, ¿no? Y esto es a través de las reglas de cada actividad. Ahora hemos puesto unos ejercicios aquí muy sencillos, muy, muy, muy básicos, pero para que veas en práctica la inyección de cómo el jugador puede entrar en la actividad, la inyección de la pelota, etcétera. Muy sencillos. Pero antes de esto, ahora sí, Eri, ¿alguna pregunta? Y si no, pasamos a los videitos. Sí, Rubén, tenemos una pregunta o te solicitan una sugerencia por parte de Ernesto Sainz. Dice, Rubén, ¿cómo sugieres abordar una sesión de entrenamiento con grupos tan dispares como ocurre en México? En los clubes, pues cada año se tiene con diferentes niveles de experiencia de los jugadores, además de que cuando estás formando al equipo, pues al año siguiente, o se acaba la temporada, algunos vuelven, otros no, llegan unos nuevos. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Más destrezas básicas, más ejercicios específicos? Al final es complicado balancear, entonces, ¿cuál sería tu sugerencia para abordar esta situación de diferentes niveles de experiencia, ¿no? Sobre todo va por ahí. Ok, pues gracias por la pregunta, Neto. Y sí es algo que creo que es muy recurrente en el mundo entero. En México, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Pero no es algo que pase solamente aquí. En Inglaterra, en un mismo club, sobre todo en edades tempranas, pasa mucho esto, que el niño enfermo que lleva con su padre enfermo y su abuelo enfermo, que lleva
desde el vientre de su madre escuchando rugby a un niño que, bueno, por ahí pasaba, vio la Copa del Mundo y dijo, ay, que yo quiero jugar, ¿no? Entonces, esto pasa. Ahora, lo que voy a compartir no creo que sea una solución única, es mi punto de vista, ¿vale? No creo que sea algo que es A o B, es lo que yo haría o lo que yo he hecho. Me ha pasado a mí entrenando a niños en España, a niños de 4 o 5 años que te venían, o 7 o 8, y que eso había ya con 8 años niños que llevaban jugando 4 y niños que iniciaban en ese año. Entonces, te encuentras de todo. Ahora, lo que yo haría o lo que hice y lo que propongo hacer, para mí, primero que nada, es dividirles por niveles. Poner en un primer momento, ¿vale? Ahí tienen que convivir, pero en un primer momento, cuando pones al bueno, al crack, entrenando con el novato, y esto sucede con niños o sucede con adultos, porque en México lo que sí sucede es que la gente tiende a empezar a jugar al rugby ya en edad ciertamente avanzada, aunque esperemos que esto vaya evolucionando y se empiece cada vez más temprano. En el caso de Wallabies, pues ahí ya juegan más chiquititos, ¿no? Pero ahí lo que puede pasar es, lo que yo propongo es que si el jugador experimentado le pones al jugador novato al lado, el jugador experimentado se va a frustrar porque el novato no alcanza el nivel que él desea y eso puede generar aburrimiento y puede llegar a generar incluso... Los niños son muy cabritos a veces y empiezan como a recriminar al lado. El que está novato se puede sentir con una presión brutal por no estar al nivel del ya experimentado. Le puede generar estrés. Fíjate que a uno le genera aburrimiento y al otro le puede generar estrés. Y al final esto puede incluso generar fricción en edades, sobre todo cuando son los niños. Mira, los niños al final aceptan a alguien en rugby, por lo menos lo que me ha pasado a mí, o porque es muy bueno o porque es muy gracioso. En este caso, si lo que queremos es que mejoren, lo que propondría es separarles a que cada uno puedas ponerle, al menos hacer 2 niveles amplios, 2 grupos amplios, ¿no? Los menos experimentados, los más experimentados, y proponerles actividades diferentes a cada uno en función de su nivel. De manera que el que tiene buen nivel va a seguir experimentando una mejora, el que tiene poco nivel va a experimentar su mejora particular y quizá en algún momento puedas pasar a alguien de aquí a aquí o alguien de aquí a aquí. Y en algún momento, obviamente, al principio, después ya podrás juntarles para que experimenten juntos. Pero sí te propondría que pudieran trabajar en diferentes entornos para que cada uno, además, date cuenta que cada niño aprende de una manera diferente en función de sus capacidades, de su coordinación, de su entendimiento del juego, de sus habilidades. Entonces, te puedes encontrar de todo. Yo haría 2 grandes grupos, al menos para empezar, aunque no digo que en ciertos momentos del entrenamiento deban de convivir y deban de ayudarse, incluso valorar el hecho de que se estén ayudando. Ahora, dentro de esa pregunta había una subpregunta para mí, que era que por dónde empezar a trabajar, si lo técnico tal. Yo mi recomendación, y por lo que yo he apostado siempre, y es más la escuela francesa, quizá por lo que me ha tocado vivir, que va un poquito diferente a la escuela un poquito más inglesa. El inglés es más de la habilidad por encima de cualquier otra cosa. El francés es más empezar a trabajar el cerebro, la toma de decisiones por otro lado y después ir creciendo a partir de ahí. Para mí es una mezcla de las dos. Lo que sí yo yo no disociaría, o sea, no se pueden separar. Lo que sí que haría es, si alguien se está iniciando en el rugby, que a partir de los juegos y escenarios que yo genero y diseño, ese sea la herramienta o el vehículo a través del cual el niño o la niña aprende. Aprende a través del juego, aprende a través de resolver situaciones, aprende a través de que yo lo he generado con todas estas variables, una situación en la que el niño descubre, a través de un descubrimiento guiado, el niño descubre que avanzar es el medio a través del cual puede conseguir su fin. Y que el pase después es un medio que surge cuando tiene un problema delante, pero que si no tiene ese problema delante no necesita pasar la pelota. Con lo cual, fíjate que el pasar, el esquivar a un contrario, el ir al combate contra ese contrario, son habilidades que nacen de la toma de decisión que el niño o la niña en ese momento decide por un escenario que tiene delante, que es un problema. A través de la generación de situaciones problema, hago que el niño o la niña descubra
que tiene que tiene que después sacar a la luz ciertas herramientas técnicas. Con lo cual, para mí, la herramienta o el recurso técnico es una consecuencia de ese escenario que tiene el niño o la niña por delante. Ahora, una vez que el niño o la niña ha comprendido que la solución es avanzar, que la solución es desplazar el balón, que la solución es driblar y hacer un contrapié y tal, vale, quizá ya no quiera resolver de esa manera, pero no sea capaz de hacerlo. Identifica en su cabeza el qué, pero no sabe el cómo. Ahí es cuando encima es relevante entrar a trabajar, bueno, ¿sabes qué? Pedrito, ahora vamos a trabajar el pase, porque tú has identificado que cuando hay un malo de la película delante, el pase es un medio para que tu compañero llegue a marcar. O el contrapié, ok, venga, pues ahora vamos a trabajar el pase. Se pasa así, puntos clave, pam, manos, cadera, mano motor, mano timón, pam, 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 pam. Y le vas enseñando de fácil a difícil, de conocido a desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le llevas de nuevo a ese escenario o a esa situación, problema, donde se encuentra con el problema y ahí checas si ha sido capaz de transferir la ejecución técnica en un entorno real. Porque si solamente entrenamos lo técnico, no va a hacer lo técnico muy bien, pero ¿en base a qué? Si lo técnico es un recurso para resolver algo, enseñemos primero a que entiendan qué tienen que resolver y después démosles herramientas para que la respuesta motriz sea de la mayor calidad posible. Entonces, en iniciación, yo te diría, no sé, un 60%, 65% del tiempo la toma de decisiones, ese descubrimiento guiado a través de escenarios, situaciones, problemas que yo le voy generando al niño y que a través del rugby, a través de ese juego, sea el vehículo a través del cual aprende, y un 35% del tiempo, 40 máximo, la ejecución técnica. Si disocias, estás perdido. Un gran tomador de decisiones que es malísimo técnicamente, no le sirve. Un grandísimo técnico, sin saber por qué hace lo que hace, tampoco sirve. Hagámoslo progresivo, dando más tiempo a lo táctico, a la toma de decisiones, que a lo técnico, pero a medida que se va construyendo el jugador de rugby hacia el alto nivel, se va cambiando el porcentaje. Menos a lo táctico, porque ya es un niño o una niña, ya es un adulto inteligente, está en su imprenta, está en su ADN, y ahora machaquemos con un entorno brutal de excelencia y de presión la parte técnica. Que sea capaz de hacer técnicamente excelente algo que decide a este nivel de distancia contra alguien que es brutalmente fuerte en defensa y es capaz de resolverlo con una calidad óptima, a lo Conrad Smith, ¿no? Es a lo técnicamente excelente. Eso es cuando más alto es el nivel. Ahí ya se bajan los niveles de porcentaje. Mucho a lo técnico, trabajar la precisión exquisita con un entorno de presión, de fatiga, de toma de decisiones brutal. Y a la toma de decisiones darle un poquito menos de tiempo, porque encima ya entra el componente estrategia. ¿Cómo quiero que mi equipo juegue este fin de semana? Si recuerdas, Copa del Mundo, Nueva Zelanda, Francia, no sé si fue la de Nueva Zelanda de 2011, ese line que se juega Nueva Zelanda, que se genera un espacio y entra el pilar en medio del line out y marca try. Ahí no había nadie. No es porque sí. Estratégicamente el staff de Francia estoy seguro que había identificado que Francia, perdón, el staff técnico de Nueva Zelanda había identificado que Francia en los line out, en esa parte de la cancha, ahí en el medio del line out deja un espacio y ahí se metió, ahí pusieron a un pilar, ¿no? Eso está preprogramado, es estratégico. Bueno, he hecho la respuesta es hiper extensa, pero para que se vea un poquito esas dos conclusiones. Hagamos grupos de niveles diferentes para que cada cual pueda crecer a su nivel sin aburrimiento y sin presión extrema, porque además ahí surge el abandono. Y dos, entrenemos con más porcentaje lo táctico, la toma de decisiones, pero también lo técnico, aunque en un menor nivel de tiempo. Y cuando se va construyendo el jugador de rugby hacia el alto nivel, démosle mucho más tiempo a lo técnico y a lo estratégico y menos a lo táctico. Ok, Rubén, agradeciendo esa respuesta, creo que queda muy claro con los dos temas que expusiste. También comentarle al resto de los que nos están acompañando, escuchando, que existe un documento, se llama La construcción del jugador, donde se tocan algunos de estos temas que ya estuvo comentando Rubén y que pueden apoyar aún más el comentario que hizo Rubén, ¿no? Es un recurso que está disponible por parte de la Federación para que si les interesa ahondar un poquito más en este tema
definitivamente es algo que como dice Rubén, le aqueja a todo el mundo y México no es la excepción, entonces ahí tienen un recurso disponible, ¿no? Rubén, esa es la única pregunta que tenemos, entonces si quieres Genial. pasar a los ejemplos. Vale, de manera muy, muy rápida, aquí vamos a ver simplemente niños jugando y pues vamos a ir comentando algunas de las cosas que han sucedido, ¿no? Aquí si se fijan, los jugadores están apiñados, aquí hay diferentes líneas de defensores bueno, pues una manera de lanzar el juego, ¿no? Cómo inyecta la pelota, cómo son los jugadores, cómo está puesta la defensa, qué espacio tienen, como es un espacio, bueno, relativamente amplio, hay más atacantes que defensores, los defensores se van minimizando, es un 2, 4, 6 contra 3 más 2 más 1 y simplemente toma decisiones. Y se la pasa al del fondo. Bueno, ahí se rompe la primera cortina defensiva, cómo se organiza el equipo en función de la defensa. Y si ven los jugadores defensores, solamente se pueden mover de manera lateral. Es simplemente un ejemplo. Los defensores podrían haber empezado. Mira, ahora ha cambiado la inyección del. Ay, creo que no puedo ir para atrás porque dejaré de compartir pantalla. Si se fijan, han salido en fila india y se tienen que reorganizar en el espacio. Vale, bueno, pues de nuevo contra 3, contra 2, que son como muñecos de futbolito, solamente se puede mover lateral y ya está. Podrías meter un montón de variantes, que los jugadores aparte se puedan, los defensores puedan ir retrocediendo o avanzando como quieran, ¿no? Si se fijan, ahora han ido de 6 contra 1, contra 2 y contra 3, ¿no? Han ido en el sentido contrario. Una manera en función de la relación de fuerzas e inyección de la pelota, inyección de la actividad, cómo pueden trabajar, ¿no? Aquí si se fijan, salen en fila india, creo que los defensores también, y ahí les dejan jugar. Y ahora se reorganiza la defensa, se organiza el ataque, y aquí van sacando el balón del eje de la presión, y ahora entra la defensa 2 extras, y entra 1 extra. Si se fijan, mirad, entran en línea los defensores, los atacantes también. El jugador, fíjense que una manera de inyectar la pelota es en el momento en que la tira al aire, el equipo atacante ya se puede organizar en el espacio. Y van a ver que se van a enfrentar contra una primera cortina defensiva y la defensa después va a salir otros 2 o no sé cuántos defensores y por último va a salir otro defensor más. Pero fíjense que salen todos de la misma línea que sale el ataque. Podrían haber cambiado más adelante y decir, bueno, estos 3 o 4 salen a defender de aquí, pero el siguiente grupo va a defender de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Vamos a verlo repetido. Salen todos en ese sentido. Los del fondo salen una vez que ha sido superada la primera cortina defensiva. Salen ahora del mismo sentido. Y por último, una vez que ha sido superada, sale el último defensor del fondo. Todos salen del mismo lado. Pueden haber cambiado. Ahí se la tiran ellos mismos y se activan. Entran en el espacio y hacen la vuelta contra 1. Ahora salen contra 2. Y una vez que han superado la barra defensiva, juegan contra 3. Y esto influye en la toma de decisiones, en la parte táctica, etcétera, etcétera. Aquí ya otra vez atacan el espacio. Fíjense que han inyectado la pelota del lado derecho y la defensa ha salido del lado izquierdo. Va cambiando todo el entorno de toma de decisiones y eso sería aprender a través de lo que el juego me va enseñando, me va demandando. Se fijan, no es trabajar lo técnico, sino en función de lo que el juego me propone, según lo que ha dicho mi entrenador, así voy aprendiendo. Me voy aprendiendo a recolocar, voy aprendiendo a comunicar, etcétera, etcétera. Que eso también lo tiene que guiar un poquito el entrenador. Aquí, por ejemplo, no sé, no lo he visto con detalle, pero se me ocurre que todos los apoyos están muy planos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se podría ir mejorando? Aquí de nuevo están en línea, creo que el equipo defensor también, y ahí ya ataca. Pero fíjense que la defensa no ha salido a la vez, sino que ha salido cuando ya tiene la pelota el primer receptor. Entonces tiene ventaja el ataque con respecto a la defensa, aunque en número creo que son iguales, ¿no? Sería otra manera de inyectarlo o de poner en juego. Aquí si se fijan, meto otro componente. Los jugadores están de espaldas, con lo cual no ven cómo está la defensa y el entrenador, no sé aquí, pero podría modular a la defensa, puede decir, vale, esto por ejemplo lo trabajamos mucho en selecciones, si decimos 1, la defensa está juntita, si decimos 2, la defensa está ocupando todo el lateral, no sé, si decimos 3, la defensa tiene una primera cortina defensiva y después ponemos a otro por detrás y estos no están viendo nada, ¿no? Entonces, ya cuando inyectas la pelota, inyectas la actividad, tienen que ocupar el espacio
y tomar decisiones en función de lo que está sucediendo delante, ¿no? ¿Ves? Aquí mueven a todos los defensores en un espacio. Y aquí ha pedido que se vayan metiendo 4 en lugar de todos. Uy, ahí han entrado todos los defensores, ¿no? Pues si se fijan, van variando. No miran, no saben. Y aquí si fijan es jugar en un espacio o en el otro espacio. Ya sea en la vuelta, inyectan la pelota y es en movimiento, como está la defensa, pues cómo me organizo yo para atacar. Este no sé si es el mismo. Bueno, esto es creo que 3 contra 2 o 2 contra 2. 2 contra 1. Más 1. Si se fijan, aquí lanza la pelota, salen 2 atacantes y salen 2 defensores, pero uno da la vuelta por el primer cono y el otro hasta el último, con lo cual no es un 2 contra 2, es un 2 contra 1 más 1, que es diferente lo que le invita a hacer al portador de la pelota. Ahí está. Bien, y eso invita al redoble y a resolver ahí. Aquí veremos cómo hace. Igual 2 contra 1 más 1, pero aquí ha ralentizado incluso la salida de los defensores para que sea un entorno también diferente. Vamos a ver el siguiente. 3 contra 2, solo que los atacantes están dando la espalda al defensor y veamos si los defensores se pueden avanzar o retroceder o solamente se mueven lateralmente, si es este espacio o si el espacio se abre. Ven que aquí hay diferentes canales. Hay 1000 cosas que se podrían hacer simplemente mirando esta foto, ¿no? Aquí se la da al jugador del medio. Bueno, ya está. Y resuelto. ¿Ven? El espacio ha sido muy corto. Ven que podía ser o muy largo o muy cortito para promover mucho el que rompan esta primera cortina defensiva y se acaba y se repite otra vez, ¿no? No tener que correr 50 metros hasta allá para nada, a no ser que estos, una vez que les superan, pudieran retroceder y defender de espaldas, ¿no? Para jugar detrás de la defensa. Vamos a ver aquí cómo lo pone en juego, de espaldas, pero cambia y le inyecta la pelota a otro jugador. Entonces se genera otro entorno diferente. ¿Vale? Era una buena decisión, pero el pase, bueno, pues no ayudó a que este jugador pudiera. Con lo cual aquí hace sentido el hecho de que generemos espacio de toma de decisiones, pero después trabajemos lo técnico para que se pueda resolver lo que pasa por la cabeza de cada jugador. Vamos a ver aquí. Cambia el sentido. Bueno, bien resuelto. Muy bien. Veamos aquí un par más. Aquí es de 1 contra 1 que les quiero poner para que vean que la habilidad también se puede entrenar. Vale, aquí por ejemplo es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que lo anterior ha sido casi el trabajo táctico, ¿no? La toma de decisiones, pero esto es cómo se puede trabajar el 1 contra 1, pero que es algo técnico, que es una habilidad que trabajamos también mucho en selección, donde también hay una pequeñita toma de decisiones a partir del gesto técnico, ¿no? Entonces vemos que este jugador aquí en defensa tiene aquí en medio la bandera de Francia, es azul, blanco o rojo, y el jugador, el entrenador le va a decir uno de esos 3 colores. Entonces cuando el portador de la pelota viene, el defensor va a tocar uno y inmediatamente va a defender. Con lo cual, en función de cuál toque, va a hacer que el entorno de toma de decisiones sea diferente para el portador. Aquí tengo que hacer un ejercicio de skipping, de trabajo de piernas. Aquí va el blanco y a partir de ahí defiende. Bueno, es un entorno. Aquí ya va a tocar el azul, es un entorno diferente y ataca otro espacio. Aquí le ha pedido el rojo, va a tocar el rojo. Bueno, ahí puede haber atacado el hombro débil, ¿no? Más ahí genere un hombro débil y atacarlo, como ha hecho justamente este jugador. Ha ido a tocar cuando el defensor se ha ido al contrario, ese era su hombro débil y se lo ha atacado. Y aquí es igual, aquí hay toma de decisiones para un gesto técnico. Fíjense que el coach, cuando se va hacia un lado, quiere decir que tiene que atacar el otro espacio y puede ser o un defensor u otro. ¿Vale? En este espacio aquí se generan como dos espacios diferentes partidos por la mitad. Tomo una decisión, tomo otra decisión de un gesto técnico. Esto trabaja el gesto técnico asociado a una toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué componentes hay? ¿Cómo me inyectan la pelota? En función de qué tomo, cómo sale el defensor, cómo sale el segundo defensor, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué consignas doy al atacante? ¿Qué consignas doy al defensor para que se produzca el ejercicio? Aquí los jugadores salen con el balón en la mano, no hay inyección de la pelota. Bueno, es otra opción. ¿Se puede acomplejar
dándole un pase, tirándosela rodando, tirándosela por arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, aquí creo que era en el 5:30 más o menos, como diferentes también actividades, ¿vale? Toma de decisiones. Se fijan, los defensores salen tumbados, tienen que salir de un lado, tienen que ir a tocar otro espacio, van al piso, aquí salen de espaldas, tocan el piso y generan totalmente entornos distintos para los atacantes. ¿Vale? Van hacia atrás, tocan un cono u otro, van al piso. Aquí se me hace exagerada la diferencia que hay. Yo les daría más tiempo a los pobres defensores para que hagan algo útil, ¿vale? Quizá sí que salgan de un lado, pero que no hagan esa lagartija para complejarle un poquito la tarea al atacante, ¿vale? En fin, hay infinitas cosas que hacer. Resumiendo, aquí están nuestras variables del entrenamiento. Nosotros somos ese químico que mete un poquito de tiempo en su tubo de ensayo, un poquito de espacio, qué reglas meto, cómo inyecto la pelota o inicio la actividad, cuál es la relación de fuerzas que voy a dar, bajo qué tipo de liderazgo o gestión de la actividad, con el fin último de que estas dos personitas que hay aquí, nuestros jugadores o nuestras jugadoras, sean mejores y aprendan de la mejor manera posible y sobre todo de la manera más acelerada posible, que lo que aprendan en 3 sesiones no necesiten 2 meses de entrenamiento para ello. Somos aceleradores de aprendizaje nuestros chicos y chicas en función de cómo metemos todo esto en nuestros tubos de ensayo de este científico loco y sacamos lo que mejor y lo que más necesiten estas dos personas de aquí, en sentido figurado de jugadores y jugadoras. Y una última reflexión, que te lo comenté antes por encima, y esto puede responder un poco a la pregunta que hacía Neto. Esto es de este señor que es impronunciable, es algo así como Mihaly Csikszentmihalyi, y lo llamó flow. Flow, cuando sucede esa sensación de perder la noción del tiempo, de estar súper conectado con la actividad, sucede en base a 2 parámetros. Él propone que la fluidez se genera cuando el nivel de la complejidad de la tarea y el nivel de la competencia vamos a llevarlo al mundo del entrenamiento, ¿vale? Cuando la complejidad del escenario de entrenamiento que estoy yo proponiendo y el nivel de competencia de mis jugadores, es decir, de lo que son capaces de hacer, está alineado. Lo que les propongo son capaces de hacerlo en un nivel justo. Cuando eso se produce, nuestros jugadores y jugadoras están flotando aquí, están fluyendo, están haciendo las cosas a un nivel óptimo, ¿no? Casi sin pensar, etcétera. Porque ¿qué sucede cuando el nivel de la complejidad de la tarea de mi ejercicio está muy por encima del nivel de la competencia que mi jugador es capaz de hacer, que se genera ansiedad? Y por otro lado, ¿qué sucede cuando mi nivel el nivel de competencia de mis jugadores está muy por encima al nivel del desafío que les propongo yo en esa actividad? Pues que se van a aburrir. Esto es lo que sucede cuando el muy experimentado entrena con el muy novel. El muy experimentado se aburre, el muy novel se estresa. Y en edades tempranas puede suceder que haya abandonos. Entonces, ahí somos guías, somos acompañantes. Entonces, ¿cómo modular? Haciendo grupos de niveles diferentes para que ambos puedan crecer de manera que yo cuando diseño mi ejercicio siempre tenga en cuenta cuál es el nivel de complejidad, cuál es el nivel de competencia que tienen mis jugadores y, por tanto, cuál es el nivel de complejidad que voy a proponer. Porque yo no puedo incidir directamente en el nivel de la complejidad de la tarea, nada más que a través del nivel de exigencia que plantean mis entrenamientos con todas estas variables. Si yo diseño una tarea que optimice el rendimiento que son capaces de hacer mis jugadores y extraigan de ellos su máximo potencial, van a hacer que estén en flow. Ahora, que estén en flow, y a mí me gusta decir que estén en flow en el límite superior del flow. Porque si están en el límite inferior, algunos se pueden medio aburrir o no exigir. ¿A qué voy con esto? Démosle que estén fluyendo, pero con un nivel de estrés interesante, no de mucho estrés, sino con un nivel de exigencia que les permita crecer. ¿Qué va a pasar cuando esto sucede así en el tiempo? Que como su nivel de competencia se aumenta, si no evoluciono el nivel de la complejidad de mi tarea, de nuevo se van a aburrir. Con lo cual esto no es estático, esto se va modulando. Si no lo entreno, mis competencias caen, con lo cual me genera ansiedad. Si lo entreno, me voy a acostumbrar y entonces no requiere ninguna exigencia, con lo cual me aburro.
que sea siempre un nivel de exigencia alto y a medida que tus jugadores van evolucionando, sube la vara un poquito más, de manera que durante los 80, 60, 90, 120, 180 minutos de entrenamiento que tengas, pongas a tus jugadores siempre en ese nivel de máximo rendimiento, porque es la mejor manera de que cuando acaben el entrenamiento hayan pasado por tu entrenamiento y al salir salgan mejorados. Esa es nuestra finalidad como entrenadores, ni más ni menos. Así que recuerda, deja de copiar, adapta, modela y sobre todo diseña tus propios entrenamientos para hacer entrenamientos de calidad para tu gente. Dicho esto, ya quité la pantalla y ya puedo ver por aquí. No sé si hay preguntas por ahí, Eri, me haya perdido. No, ya está, Rubén. Creo que este último concepto es uno de los que mucha gente está buscando, una respuesta a esa inquietud que tenía Neto, ¿no? ¿Cómo hago? Y a mí me tocó precisamente en Wallabies cuando empecé a jugar. Ese era uno de los balances que en los entrenamientos costaba trabajo y había quien pues impulsaba por esta división de que tú comentabas, pero como bien dices, no es la respuesta única, no es la solución final, no es un cálculo matemático que tiene una respuesta correcta y una incorrecta. Había quien apostaba por esta división de jugadores, pero pues luego tienes la otra realidad, ¿no? Yo puedo dividir jugadores, pero soy un entrenador. O la cantidad de material, de espacio, que ya veíamos ahorita, todas estas variables que comentabas no siempre están en óptimas condiciones para generar esta división. Pero la contraparte, pues es esto que hablábamos ahorita, ¿no? Del flow, de la gráfica de flow, en donde tienes a jugadores con una diferencia de niveles brutal, quienes se van a aburrir y no le van a encontrar sentido a ir a entrenar, aunque porque son muy, muy buenos y te estás enfocando en cosas que para ellos son irrelevantes y entonces los puedes llegar a perder, o lo que comentabas, les pones demasiada presión a los jugadores nuevos que de plano dicen, este deporte no es para mí porque no lo entiendo, porque primero lo quiero entender, no lo he terminado de entender, segundo, los entrenamientos no los disfruto porque no me sale nada, y entonces pues puedes tener abandono en ambos extremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución correcta? ¿Cuál es? Solamente tienes esta sugerencia de la que hablabas tú, ¿no? Que a ti te ha funcionado, que has visto que puede llegar a funcionar, pero bueno, no es la respuesta única y bueno, se invita a todos los entrenadores, como ya lo hiciste, a que dejen de copiar, a que empiecen a modelar, a que empiecen a diseñar y vayan creando su propio librito, ¿no? Y como decías, con estas 10,000 horas empiezan con la primera y es cuestión de irlo repitiendo y de ir practicando para ir siendo cada vez mejores, ¿no? Se trata de que toda la comunidad en México crezca, entrenadores, jugadores, árbitros, y todos tenemos pues diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces. Y de hecho, yo invitaría a que primero que nada, con la estrategia para mí sería modelar, adaptar y a medida que se vaya agarrando experiencia, diseñar. Porque sé que diseñar desde una no noción o algún ejemplo, sé que es difícil. Entonces, como saben, tienen las puertas abiertas a venir a ver cualquier entrenamiento de la selección. Hemos hecho, siempre tratamos de, sobre todo cuando es en cancha donde puede venir la gente de manera abierta, hemos tratado de invitar a la gente a que venga. No porque eso sea el mejor entrenamiento del mundo, no porque ahí esté la verdad absoluta, ni muchísimo menos, pero creo que es una manera de poder observar, intercambiar opiniones, acercarse. Nos sirve a nosotros también para entender cuál es la realidad de la gente, nos sirve también para aprender incluso, oye, y este problema, cómo tú lo estás haciendo en tu club, ¿no? Porque en la selección tenemos entornos que quizás sean diferentes a los de los clubes. A veces tenemos material para poder hacer más entrenamiento, tenemos gente, tenemos staff, ¿vale? Sí, pero, joder, ¿y esto cómo lo haríamos para una cancha de fútbol rápido, ¿no? Pues podemos intercambiar y demás. Entonces, todo el mundo tiene las puertas abiertas para venir, para colaborar, para aportar, para aprender si cree que de ahí puede aprender y modelar y a partir de ahí
hacer su propio estilo y en eso estamos. Creo que Incluso, estamos para ayudarnos todos, toda la comunidad. incluso Rubén, como comentas, aún con lo que dices que normalmente tenemos todos los recursos o la mayoría de los recursos, nos ha tocado vivir entrenamientos en donde tenemos que entrenar bajo techo en una cancha de básquetbol porque las condiciones no lo permitían. Cancelar, lo comentábamos en una de las primeras clínicas, se tuvo que entrenar en un aula de clases, se quitaron las sillas y se entrenó ahí. En otras ocasiones el campo era un lodazal y se entrenó en una cancha de voleibol. Entonces, todos estos aprendizajes no estamos exentos y bueno, se agradece a toda esta gente que ha compartido en algún momento porque nos ayuda también a nosotros a aprender. Y lo que dices, no es la solución, no es lo mejor, pero es lo que puede ser una posible respuesta de nuestra parte, cómo funciona la selección, ¿no? Entonces, están invitados. En CEDOM en ocasiones se complica, pero hacemos entrenamientos en otras partes y están invitados a asistir, ¿no? Creo que todos podemos aprender y enseñarnos mutuamente. Entonces, invitarles y como decías, a lo mejor primero es modelar, etcétera, hasta llegar a diseñar de lo fácil a lo difícil, ¿no? Entonces, es un aprendizaje en el que todos estamos a la par y bueno, pues agradecerles. No sé si tengas algún otro comentario, Rubén, antes de despedirnos. No, al contrario, agradecer un montón a toda la gente que ha estado compartiendo, expresando inquietudes, ojalá que se hayan podido responder a las preguntas de la mejor manera posible. Y pues nada, ahí creo que compartió Gabriel ya lo del sitio de la liga para que se descarguen cosas. No sé, estamos para servirles. Entonces, lo que podamos hacer para ayudarles, no tenemos la respuesta correcta ni posiblemente la mejor, pero desde luego sí trataremos de, con todo el cariño del mundo y desde nuestra poder manifestarle o darles las mejores indicaciones que consideremos que son las que pueden funcionar y somos al final todos parte de una comunidad que tiene que crecer. Entonces ayudémonos todos y de nuevo mil gracias por su tiempo y por estar siempre con intención de mejorar. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Un saludo y cuídense. Hasta luego.